Muy buenas, mi nombre es Fabio Rojas Jiménez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en este video se va a realizar un breve análisis de un problema relacionado al curso de resistencia a materiales y a la vez se verificará ese resultado obtenido en este análisis teórico mediante una simulación en el software de SolidWorks. El problema a analizar es el siguiente, corresponde al problema 659 del libro Mecánica de Materiales del autor Raleigh, la sexta edición en inglés, y dice que bueno, se tiene un eje como mostrado en la figura, el cual tiene dos partes, una sección AB en el cual el eje es sólido y una parte BC en donde tiene forma de tubo, y dice que está empotrado en el extremo A y en el extremo C. Se aplica un torque externo de 25 kLb y solicita el máximo esfuerzo cortante desarrollado en el eje y el ángulo de rotación de la sección donde se aplica el torque, es decir, de B, con respecto a donde no hay carga, o sea, en A. Para el análisis teórico y después la validación con el software de SolidWorks, se va a verificar el punto B, es decir, el ángulo de rotación de B con respecto a A. Primero es importante realizar un análisis de los momentos que se están actuando en el eje. Se tiene un momento externo de 25 kLb y como el eje está empotrado en sus extremos, se van a generar dos reacciones, un torque en A y un torque en C. Aplicando sumatoria de torque, se tiene que el torque en A más el torque en C va a ser igual al torque externo que se está aplicando. Posteriormente, para obtener la ecuación de compatibilidad, se va a utilizar el principio de superposición, en el cual, bueno, se tiene el eje con su torque externo que se está aplicando, sus reacciones, y esto va a ser equivalente a dejar nada más el eje con el torque externo que se está aplicando, que es de 25 kLb, más la reacción que se eliminó, que en este caso sería la reacción que se produce en el punto C, es decir, el torque en C. Entonces, en esta condición, que se va a llamar condición 1, se va a generar un ángulo de giro del eje AC, se va a llamar ángulo de giro AC1, y en este caso se pueden ver que los torques internos, por ejemplo, en la sección AB va a ser igual a menos 25 kLb, tomando en cuenta que el torque interno va a estar saliendo de esta sección. En la sección BC, por su parte, el torque interno va a ser igual a 0 porque acá, como se puede ver en esta sección, en este corte, no va a haber ningún torque aplicado. Por su parte, en la condición 2, tanto en la sección AB como en la sección BC, en ambos casos el torque interno va a ser igual al torque en C. Entonces la ecuación de compatibilidad señala que el ángulo del eje AC total va a ser igual al ángulo de giro desarrollado en la condición 1 más el ángulo de giro desarrollado en la condición 2. Y todo esto va a ser igual a 0, debido a que el eje va a estar empotrado en sus dos extremos. Ahora bien, el ángulo de giro en la sección 1 se va a considerar simplemente la sección AB, debido a que en la sección BC el torque interno va a ser igual a 0. Por su parte, en la condición 2, el ángulo de giro en esta condición va a ser igual al ángulo de giro de la sección AB y el ángulo de giro de la sección BC. Recordando que la fórmula del ángulo de giro es igual al torque interno desarrollado en la sección que se quiere analizar por la longitud de esa sección sobre el momento de inercia polar y el módulo de elasticidad cortante. Entonces, el enunciado brinda los datos del módulo de elasticidad cortante, el cual corresponde a 12 por 10 a la 6 psi. Y el momento polar de inercia para la sección AB, cual corresponde a un eje sólido, va a ser igual a 8pi. Y la sección BC, que es un tubo, corresponde a 15 pi medios. Sustituyendo estos datos en esta ecuación, se obtiene como incógnita el torque en C, o sea, es un torque que es una reacción en el punto C, y se obtiene que es de un valor de 95.745 kilolibra pulgada. Y sustituyendo este dato en la ecuación que se obtuvo cuando se realizó el análisis de los torques y de las reacciones, se obtiene el valor del torque en A, el cual corresponde a 204.255 kilolibra pulgada. Ahora, analizando el ángulo de giro que se solicita, ya se conocen cuánto valen las reacciones tanto en A como en C.
Entonces, como interesa analizar el ángulo de giro de B con respecto a A, se va a considerar el torque interno en esta sección, el cual se tiene acá. Se hace un corte en donde el torque interno, tomando el torque interno entrando a la sección, corresponde a 204.255 kilolibra pulgada. Ahora, empleando la ecuación del ángulo, que como se mencionó anteriormente, va a ser igual al torque interno por la longitud, en este caso de la sección AB, sobre el módulo de elasticidad cortante de la sección AB y su momento polar de inercia, se obtiene que el ángulo de giro de B con respecto a A va a ser igual a 0.040635 radianes. Ahora, el sentido en este caso, si se ve con respecto a B, suponiendo por ejemplo que esta imagen que se tiene aquí es una vista lateral, aquí se tendría una vista frontal, viendo de frente el tubo, digámoslo así, o el eje en su punto B. Entonces, de acuerdo al torque interno, a la sección del torque interno o a la dirección del torque interno que se señaló en este punto, se puede ver que el ángulo de giro va a tener un sentido horario. Ahora se empleará el software de SolidWorks con el fin de verificar si la magnitud del ángulo de B con respecto a coincide con el obtenido en este análisis teórico. Muy bien, aquí nos encontramos en la herramienta de SolidWorks y en pantalla se puede ver una representación del eje que se mostraba en el enunciado del problema. En primer lugar, bueno, es importante mencionar que se está trabajando en unidades de pulgada libra segundo, debido a que los datos del problema estaban dados en el sistema inglés. A su vez se pueden ver las diferentes dimensiones de las secciones que conforman este eje. Esta sección de acá, que vendría siendo la sección AB, que según el enunciado tiene una longitud de 5 pies, lo cual es equivalente a 60 pulgadas. Y esta sección de aquí corresponde a la sección BC, la cual tiene una longitud de 10 pies, lo cual es equivalente a 120 pulgadas. Asimismo, el radio interno de esta sección tubular es de 2 pulgadas y el radio externo de 4 pulgadas. Otra opción importante a considerar es el material del cual está hecho este eje, el cual corresponde a acero, tal como lo indica el problema, y de un módulo de elasticidad cortante igual a 12.000 KSI, o lo que es equivalente 12 por 10 a la 6 PSI. Muy bien, ahora lo que se va a realizar es un estudio, un análisis estático, con el fin de recrear las condiciones del problema. En primer lugar, es importante considerar el hecho de que este eje se encuentra empotrado en sus dos extremos, en su extremo A, que vendría siendo este de acá, y su extremo C. Para poder recrear esta situación, se va a insertar sujeciones de geometría fija. Entonces se va a elegir esta junta que corresponde o vendría siendo la junta A y esta que vendría siendo la junta C. Y se selecciona aceptar. La otra condición que ofrece el problema es que se está aplicando un torque externo en el punto B. El punto B se encuentra en esta junta de acá. Por lo tanto, se va a añadir una carga externa que vendría siendo una carga de torsión en esta junta de acá. Se va a seleccionar que sea con respecto al plano lateral. Se va a seleccionar que se va a utilizar el sistema inglés. Y en este caso se va a aplicar un momento que va a ser normal a la vista lateral o al plano lateral. Según el problema, este momento externo corresponde a 25 kilolibra pie. En este caso, como se está trabajando en libra pulgada, esto corresponde a 300.000 libra pulgada. Ahora, otra cuestión importante es considerar la dirección de este momento. Así como está, este momento se está dirigiendo, por decirlo así, hacia el punto C. Pero según el problema, la dirección de este momento más bien va dirigiéndose hacia el punto A. Por lo tanto, se invierte la dirección y se da a aceptar. Una vez hecho estas condiciones, se ejecuta el estudio. Muy bien, aquí se ejecutó el estudio y se van a hacer unas ciertas modificaciones para poder obtener el resultado que se espera. En este caso, vamos a editar aquí
el desplazamiento y vamos a seleccionar que muestre la rotación en dirección X. ¿Por qué en dirección X? Porque según el sistema de coordenadas que se está utilizando, se requiere o lo que se quiere obtener es el ángulo de giro con respecto al eje X, debido a que aquel eje está orientado, por decirlo así, a lo largo del eje X. En radianes, se va a seleccionar escala real para que no se vea, digamos, tan deformado. Y en opciones de gráficos se va a seleccionar que muestre una notación mínima, una notación máxima, y que el valor lo dé, bueno, tipo flotante, y se va a seleccionar 6 decimales. Se da a aceptar, se selecciona esta variable y como se puede observar, aquí indica que el ángulo de rotación en este punto con respecto al punto A corresponde a 0.040635 radianes. Ahora, el negativo se da porque según el sistema de coordenadas empleado, en este caso el eje X positivo vendría siendo en esta dirección. Por lo tanto, el ángulo positivo alrededor de este eje X vendría siendo en sentido antihorario. Como este ángulo es negativo, quiere decir entonces más bien que este ángulo de rotación en este punto vendría siendo en sentido horario, es decir, en este sentido. Una vez hecho esta verificación con el software, se va a hacer una comparación entre este resultado obtenido mediante esta simulación y el resultado obtenido en el análisis teórico. Finalmente, es posible hacer una comparación entre los resultados obtenidos primero en el análisis teórico realizado y posteriormente con la simulación en SolidWorks. En ambos casos, el valor del ángulo de giro de B con respecto a corresponde a 0.040635 radianes. También es importante mencionar que, bueno, en el caso del análisis teórico, se consideró que este ángulo visto desde B va a girar en sentido horario. Asimismo, con la simulación en SolidWorks se pudo corroborar este sentido, debido a que en este caso se empleó un sistema de coordenadas orientado en estas direcciones. Por lo tanto, para el eje X, un ángulo de giro positivo debería rotar de forma antihoraria. Pero como el resultado de este ángulo es negativo, quiere decir entonces que más bien el ángulo de este punto B va a girar en sentido horario, coincidiendo con lo que se había planteado en el análisis teórico. De esta forma se concluye el análisis de este problema correspondiente a uno de los temas de la parte de mecánica de materiales. Muchas gracias.